Chiquillos, ¿me escuchan, cierto? Chiquillos, ¿me escuchan? Profe, tiene que bajar porque le estamos contestando. Ya, listo, gracias. Es que puse en modo tableta esto y no lo veía. Ya, ok. Todo ok. Menos mal que no dije ninguna cosa mala. Ya. Bueno, la idea de hoy día, chiquillo, es que, claro, cosa mala. Algún improperio por ahí. La idea de hoy es que revisemos más que todo la clase de, o sea, la prueba, la evaluación. Ya, vamos a hacer una retroalimentación de la prueba. Y como este módulo tiene 5 semanas, y también recordar que es el último módulo de cuarto medio, algo bueno por ahí. Vamos a... Sí, las tengo las notas, ya, están todas revisadas, están todas vistas, pero no estoy 100% seguro de que las veamos, ¿ya? Hubo de todo en realidad, de todo, de todo, de todo, ¿ya? Pero recuerden que igual que las notas son el 50% de la nota del módulo, ¿ya? Recuerden que el otro 50% tiene que ver también con las parte cualitativa, la asistencia, obviamente los que estuvieron en la prueba tienen también la asistencia de la clase, más las 3 clases anteriores, también está el compromiso, la disposición al trabajo, etcétera. ¿Ya? Así que todo eso también se evalúa. De todas maneras, mm, tuve que hacer una magia ahí de la escala y creo que si no me equivoco, hasta el 80% de la prueba, es decir, el 80% bueno de la prueba, tenían un 7. ¿Ya? Quiere decir también, por otro lado, de que la escala está muy, muy, muy baja. ¿Ya? Porque ustedes saben que el 60% eh, es el 4 también en algo normal, ¿ya? Aquí el 4 bajó, pero como a menos de un 40%. Creo que hay una persona con un 32% que tiene un 4, ¿ya? Como para que vean más o menos la escala. O sea, el 4 está en la mitad de lo, de lo normal, ¿ya? También había que considerar, también había que considerar que habían algunas cosas que, o sea, la cantidad de preguntas también hace que esto sea más drástico, ¿ya? O más malo o más bueno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene 6 preguntas de 12 pareciera ser que no es tan malo porque tiene la mitad de la prueba, pero en una escala normal eso es menos de un 4, ¿ya? En la escala que nosotros hicimos sería un 50%, por lo tanto eh, no estaría tan mala tampoco, ¿ya? O sea, estaría cerca del 5, pero lo que en una escala normal sería un 3,5 más o menos, aquí es como un 5, ¿ya? Eh, y le vuelvo a mencionar, esta es la parte cuantitativa, es decir, lo de la nota, tienen que ver también para nota de módulo todo lo otro, ¿ya? Ya. Vamos a ir viendo pregunta por pregunta. Lo que me interesa, sí, es de ustedes es que, por favor, van a quedar, es que, lo saco de aquí, a ver el chat, ya, no importa. Es que en el chat me vayan diciendo si la tuvieron buena, si que se acuerdan, si que algo, hicieron algo parecido o no, ¿ya? A ver, la número 1 dice, las temperaturas durante los 365 días del año tienen una distribución normal con media de 16 grados y desviación estándar 5 grados. ¿Cuál es la probabilidad de que un día de invierno haya más de 16 grados?
¿ya? Esta era una de las preguntas más fáciles que había, ¿ya? Porque era una distribución normal que estaba ahí justo con media de 16 grados, y la desviación estándar era de 5 grados, por lo tanto para acá era 21, para acá era 11 grados, y etcétera, ¿cierto? Pero como me estaban hablando justamente de la media, ¿ya? Del 16 grados aquí, 16 grados, me están preguntando, haya más de 16 grados, ¿ya? Por lo tanto, más de 16 grados tenía que ver justo con la mitad más mayor, ¿ya? Pero en general estamos hablando simplemente de la mitad, por lo tanto estamos hablando solamente de un 50%, ¿ya? Así que la alternativa correcta era la letra B, tal como está marcada ahí, la número 1, ¿ya? ¿Cómo le fue con esa? La número 1, igual yo tengo un Excel donde me salen todas sus preguntas buenas y malas, pero no lo abrí, así que, ¿se acuerdan, no? ¿Está buena? ¿Está buena o no está buena? Igual tienen que acordarse porque ahora lo que viene ahora, sí, 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 que pasaron 2 semanas, pero lo que viene ahora en este módulo son cosas similares, ¿ya? Son cosas similares. Vamos a terminar con esto. Ya. La número 2 dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar... Ya. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda 5 veces se obtengan 3 caras y un sello? ¿Ya? Esta apareció también en la, en la formativa, pero aparecía como 3 caras nomás. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 caras? Y cuando aquí les digan, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda 5 veces se obtengan 3 caras? Y la pregunta termine ahí, es lo mismo que si les digan se obtengan 3 caras y un sello, o se obtengan 3 caras y 2 sellos, etcétera, ¿ya? De hecho, ahí debió decir 2 sellos, pero bueno, un detalle. ¿Por qué? Porque el n o el x en general, el x que va variando va a ser el 3, ¿ya? Entonces, aquí deberíamos haber hecho lo siguiente. Esto era distribución normal, esto iba a ser una distribución binomial, ¿ya? Por lo tanto, en este caso el n, como si el lanzamiento era 5 veces, estamos hablando de 3 caras. 3 caras, ya. ¿Cuál es la P? La probabilidad. La P sería, como estamos lanzando una moneda, la probabilidad de lanzar una moneda es simplemente un medio. Y la de no obtener cara también sería un medio. Y después era simplemente aplicar la fórmula grande esa que teníamos, que era, bueno, la probabilidad de que el x sea igual a 3 va a ser lo mismo que n sobre x, 5 sobre 3 por p, por, eh, vamos a hacerlo enseguida por p, que sería un medio elevado a x a 3 por un medio elevado a n menos x, a 5 menos 3. ¿Ya? Y esto se resolvía. Arriba va a ser 5 factorial, partido 5 menos 3 factorial por 3 factorial. Multiplicado por 1 por 1 por 1, 1, 2 por 2 por 2, 8. Y este 5 menos 3 era 2, por lo tanto era 1 por 1, y abajo 2 por 2, 4. ¿Ya? Aquí los factoriales, recuerden que este era 5 por 4 por 3 por 2, y abajo era 5 menos 3, 2 factorial, 2 nomás, y el 3 factorial, 3 por 2. Aquí podía, no, pero por un octavo y por un cuarto. Ahí simplifico el 3 por 2 y el 2 con el 4 me va a quedar 2. ¿Ya? Si multiplico todo lo de arriba, 5 por 2, 10, por 1 por 1, 10 nomás. Y abajo, 8 por 4, 32. ¿Ya? Y si simplificaba por 2, eso era 5 partido 16. ¿Ya? Esta era la que más de alguno me dijo que no había podido hacer. ¿Ya? La alternativa correcta entonces era la letra B, 5 partido 16.
Sí, esa era la idea, tratar de confundirlo un poquito. ¿Ya? Ya, la número 3. Una familia tiene 4 hijos. La distribución por sexo es equiprobable. ¿Qué significa que sea equiprobable? Creo que en alguna clase por allá en agosto la dije, que X de igualdad, probable de probabilidad, es decir, que tengan la misma probabilidad. ¿Ya? Por lo tanto, que si es eh, mujer o hombre, es la misma probabilidad, es decir, un medio. ¿Ya? Así que eso era un medio. P iba a ser un medio. ¿Cuál es la probabilidad de que sean 3 hombres y una mujer? O bien 4 hombres. Ya, en este caso, es lo mismo que antes, solamente que va a variar el n. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer la 3 aquí, era el n4, esto es una n, el x va a ser, a ver, ¿cómo decía? Que sean 3 hombres y una mujer, o bien 4 hombres, ¿ya? Entonces estamos con dos cosas, cuando el X, que es los hombres, sea 3, o cuando sea 4 hombres, ¿ya? La probabilidad entonces va a ser un medio, y la de éxito va a ser un medio, y la de fracaso también un medio, ¿ya? Porque es lo mismo si sale hombre y mujer. Entonces es muy parecido a lo de abajo, solamente que van cambiando algunos valores. Entonces la probabilidad de que el X sea 3 primero sería 4 sobre 3 por un medio elevado a 3 por un medio elevado a 4 menos 3. Esto sería 4 factorial partido 1 factorial, me voy a apurar un poquito, partido 3 factorial, por, esto es 1/8, por 4 menos 3 es 1, por un medio. Sería 4 por 3 factorial, partido 3 factorial, voy a eliminar los factoriales, por 1/8 por un medio. Es decir, aquí me va a quedar en 4 por 1 por 1 es 4 y 8 por 2 es 16, por lo tanto esto me daría un cuarto. ¿Ya? Pero también tenía que calcular la probabilidad de que el x sea igual a 4. ¿Ya? Y cuando el x era 4, era 4 sobre 4 por un medio elevado a 4 por un medio elevado a 4 menos 4. ¿Ya? Si algunos me escucharon por ahí, cuando era 4 sobre 4, ¿cómo quedaba esto? 4 sobre 4, ¿alguien se acuerda? 4 sobre 4, ¿qué será? 1, 1, 1, perfecto, 1, ¿ya? Esto era 1, y después cuando es un medio elevado a 4 menos 4, esto era 0, elevado a 0, por lo tanto un medio elevado a 0 también era 0. Y esto queda simplemente en 1 partido 16, ¿ya? Entonces después iba a tener que, voy a tener 1 partido 16 más este que está acá, o un cuarto, como ustedes quieran, pero voy a ocupar el 4 partido 16, que es más fácil para sumar. Como tiene el mismo denominador, 16 y 1 más 4 es 5. 5 partido 16. Ya, era la misma respuesta. 5 partido 16 igual que la anterior. ¿Alguna duda con eso? Bueno, creo que estamos bien. La número 4 decía, X es una variable aleatoria con distribución normal cuya media es 2 y cuya varianza es 16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La probabilidad para un x igual a 8 la puedo conocer bajo la función 12 factorial, 12 menos 8 por 8 factorial. ¿Ya? Esa claramente no era porque la función no es solamente los factoriales, sino que es todo lo que viene a continuación. Además, estábamos hablando de una distribución normal, no estábamos hablando de una distribución binomial. Por lo tanto, la número 1 no tenía por ningún lado ser verdadera. La número 2 decía la probabilidad para x igual 16 será la misma para z igual 1, es decir, que la probabilidad de que x igual 16 es la misma que la probabilidad de que z sea igual a 1. ¿Y esto cómo se hacía? Con la fórmula esta que habíamos ocupado, voy a ocupar aquí por mientras, que era z va a ser igual al x menos
La media partido de la desviación estándar. Y el X aquí era 16. La media iba a ser 12 y la varianza 16. Menos 12 y la varianza 16. Pero esta es desviación estándar. Recuerden que tenía que ser partido 4. Entonces 16 menos 12 es 4 dividido 4 y esto es 1. ¿Ya? Es decir que cuando el X es 16, el Z es 1. ¿Ya? Recuerden que la varianza era el cuadrado de la desviación estándar. ¿Ya? Por eso le aplico la raíz. Así que la número 2 romano era correcta. ¿Ya? Cuando el X es 16, entonces el Z es 1. Y la número 3 decía la probabilidad de que el X sea menor que 8 es aproximadamente un 15,16%. ¿Ya? Aquí teníamos que calcular cuando el X sea menor que 8. Voy a tener que borrar. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Lo hicimos recién. Así. Ya, entonces, cuando esto era así, la media era 12 y la desviación estándar dijimos que era 4. Por lo tanto, aquí es 16, esto es 20 y por otro lado lo mismo, pero 8. Y para acá tendría que ser 4. ¿Ya? Y había una tablita que nos decía que... Voy a buscar la slide. Sí. Había una tablita que decía... ¿Dónde está la que siempre ocupo? Que no está... Ah, puse binomial. Aquí. Normal imágenes. Dice. Ya, esta era la gráfica que nosotros habíamos estado ocupando, que la que ocupamos en clase, de Wikipedia, está en todos lados. Entonces, decíamos que sea menor que 8, pero aquí en el dibujo el menos 8 ocupa de aquí para acá, todo esto. ¿Ya? Entonces, aquí está la media, me salto uno y empiezo a contar hacia la izquierda. Es decir, la media está acá, me salto este 34,1% y empiezo a contar todo lo demás. El 13,6, el 2,1 y el 0,1%. 13 y 2 son 15,7, 15,8. Y aquí me decían 15,16. 15,16. Bueno, es una aproximada, así que, porque debería ser, en realidad, al 100% restarle todo lo que está acá. ¿Ya? Todo lo que está como hacia adelante. Pero de todas maneras, igual se puede hacer una aproximación contando esto. ¿Ya? 13,6 más 2,1 sería 15,7 más ese 0,1, 15,8 aproximadamente. ¿Ya? Aquí seguramente yo le puse 15,16 porque lo saqué con la tabla probablemente. ¿Ya? Pero es alrededor del 15%. Por lo tanto, como decía aproximadamente, yo sí podría decir que la número 3 también era correcta. ¿Ya? Así que la 4 era la C, 2 y 3. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Estamos bien? La número 5 decía, los puntajes según la prueba de matemáticas se distribuyen en forma normal con media 500 y depresión estándar igual a 110. Si se escoge al azar a una persona, determina la probabilidad de que esta persona haya obtenido menos de 720 puntos. ¿Ya? Esto también era bastante simple porque daban un valor, así, como la media era 500 y la depresión estándar era 110, este iba a ser 610 y este iba a ser 720. ¿Ya? Por lo tanto, había que sumar este pedacito más estos dos pedacitos que aparecen aquí. ¿Ya? Y si vamos aquí a la gráfica, recuerden que desde el punto más alto hacia la izquierda era el 50%, y si le sumamos los dos siguientes, este 34,1 más este 13,6,
iba a llegar a la respuesta. ¿Ya? 34,1 más 13,6 sería 47,7. Y si le sumo el 50, me daría 97,7. ¿Ya? Y esa era la respuesta que había que entregar. ¿Ya? Era la letra B. Así de fácil. No sé si esa les costó, si fue fácil también. Ya, esa la tenían que entregar, enviar. La número 6 decía, una prueba de probabilidades tiene 10 preguntas, todas con 4 alternativas. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno realice la prueba al azar y obtenga las 15 preguntas buenas? Ya, aquí yo les había dicho que era simplemente 10 preguntas buenas, ¿cierto? La habíamos cambiado por el segundo 15 por 10. Entonces, decía, 10 preguntas buenas, 4 alternativas. Aquí esto era un problema de distribución binomial, en donde el n era 10, el x era 10 también, ¿ya? La p, como eran 4 alternativas, la probabilidad de tener una buena sería un cuarto, una de 4, y la probabilidad de fracaso sería 3 de 4. ¿Ya? Estamos bien, ¿cierto? Ya, pues entonces aquí tendría que haber sido 10 sobre 10 por un cuarto, que era la probabilidad de éxito, elevado a x, elevado a 10, por 3 cuartos, elevado a 10 menos 10. ¿Ya? Y aquí pasaba lo mismo que antes, 10 sobre 10, esto iba a ser 1, y esto es 10 menos 10, elevado a 0, también iba a ser 1. Por lo tanto, me quedaba en 1 partido 4, y todo esto elevado a 10. Pero 1 por 1 por 1 por 1, 10 veces, arriba va a seguir siendo 1 y abajo va a ser 4 elevado a 10. ¿Ya? Como ustedes podrían estar con calculadora, 4 elevado a 10 era la respuesta que aparecía aquí, que era el 1 partido 1.048.000. ¿Ya? De todas maneras, si no era con calculadora, igual lo podían sacar porque claramente un cuarto no iba a ser, porque estaba elevado a 10. 1 menos 1 partido 15 tampoco, porque ya 4 por 4 ya es 16, lo supera, así que la alternativa A era la única posible. ¿Ya? La 7. Según la encuesta Academia, el 10 de agosto, el presidente de la República tiene alrededor de un 20% de aprobación. Se escoge a 3 personas de la comuna de Quillota. ¿Cuál es la probabilidad de que estas 3 personas aprueben al presidente? Una aprueba. ¿Ya? También era similar. Teníamos que el n en este caso iba a ser 3 porque era la cantidad de personas que iba a hacer. El x aquí va a ser 1 porque quiero que una de esas personas apruebe. ¿Ya? Eh, la probabilidad me la daban, ¿cierto? Era que tiene un 20% de aprobación. ¿Sí? 20% es lo mismo que 20 partido 100, y si lo simplifico, 2 partido 10, o mejor 1 partido 5. ¿Ya? Y la Q entonces va a ser 4 partido 5. Y aquí hacíamos lo mismo que antes. 3 sobre 1 multiplicado por el éxito elevado al x1 por el fracaso 4 quintos elevado a n menos x, es decir, a 3 menos 1. ¿Ya? Este 3 sobre 1 iba a ser 3 factorial partido 2 factorial por 1 factorial. Y esto lo multiplicamos por un quinto por 4 por 4, porque este era 3 menos 1, era elevado a 2, 4 por 4, 16, y 5 por 5, 25. ¿Ya? Aquí el 3 factorial iba a ser 3 por 2, partido 2, simplemente, ¿cierto? Por un quinto por 16 partido 25. ¿Ya? Aquí elimino esto. 3 por 1, 3 por 16, 48. Y abajo 5 por 25 era 125. 48 partido 125. ¿Ya? Que era la alternativa que está marcada ahí como la B. ¿Ya? Esta era a lo mejor por los cálculos una de las más quizás más difíciles, más probables de tener mala,
por la cantidad de cálculos, pero tampoco es una pregunta tan complicada. Ya, la número 8 dice, si z se distribuye normalmente con media 0 y varianza 1, es decir, normal estándar, ¿cuál es la probabilidad de que z sea menor que 2,16? Ya, esta pregunta, lo único que había que hacer era ir, a ver, a la, aquí lo tengo, número 4, probabilidades, ir a la tablita esta que está aquí. ¿Ya? Y la tablita esta, como me decían, menor que 2, ¿cuánto era? Menor que 2,16. Menor que 2,16. Yo iba aquí al 2,1 y me movía hasta el 6. Hasta el 6. Ah, de aquí. Ya. Hasta el 6. Otra vez. Ahí está. Hasta el 6. El 6 estaba acá, ¿cierto? Sí, todo lo mismo. 2,16. Este que está acá. 98,461. ¿Ya? 98,461. Y 98,461, este era un 0,98461, que traducido en porcentaje iba a ser el 98,46%. ¿Ya? O 461%, pero como lo estábamos trabajando con dos decimales, lo dejamos en 46. Fácil, fácil, fácil. La número 9, decía Nicolás, profesor de lenguaje, sin saber mucha matemática, dice que la probabilidad de que alguien mide 1,65 dentro de un curso es de 4 partido 30, porque son 4 personas las que miden 1,65 y son 30 las personas en aquel curso. Pero Jorge, profesor de educación física, quien sabe menos aún de matemáticas, dice que al ser la estatura una variable que se mide, entonces la probabilidad es 0. ¿Ya? ¿Quién tiene la razón? La alternativa decía, definitivamente el profe Nico sabe un poco más de matemáticas. Ya, el profe Nico, si bien sabe un poquito más que el profe Jorge, está equivocado porque estamos hablando aquí de una variable cuantitativa continua, ¿ya? Es decir, 1,65 no es algo que se pueda expresar como algo exacto, ¿ya? La segunda decía el profe Jorge, aunque no sabe mucho de matemáticas, esta vez tiene razón, ¿ya? Y esa es la correcta porque, como muy bien decía el profesor Jorge, dice, al ser la estatura una variable que se mide, entonces la probabilidad es 0. Y lo dije en clase varias veces, muchas veces. De hecho, en una clase estuve diciéndolo, pero toda la clase, de que cada vez que yo dijera algo que es exacto en distribución normal o con variable cuantitativa continua, la probabilidad va a ser siempre 0. Y daba el ejemplo con algunos de ustedes, que no me acuerdo con quién, que les preguntaba cuánto medía y yo le decía, no, pues eso es falso. Tú no mides eso, sino que probablemente la medición sea una aproximación. Y al ser una aproximación, tu estatura quiere decir de que si yo voy a buscar una persona que exactamente mida eso, la probabilidad va a ser 0. Ya después las otras dos decían, depende del tipo de interpretación, nada que ver, no saben nada de estos contenidos, los dos se equivocan. Bueno, si bien no saben nada de este contenido, no era la respuesta correcta. Ya. Ya. Y la número 10 dice, al definir la función de probabilidad a partir de la variable aleatoria, cantidad de veces que se obtiene un número mayor que 1, al lanzar 4 dados, el dominio de la función es. Esta era súper fácil también, porque al lanzar 4 dados, ¿cuántas veces me puede salir un número mayor que 1? ¿Ya? Me puede salir cualquier número, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, y me podría salir en todas uno mayor que 1, me podría salir en 3, me podría salir en 2, en una o quizás, aunque la probabilidad sea muy baja, en ninguna. ¿Ya? Aquí recuerden que cuando se define la variable aleatoria estamos viendo todas las posibilidades simplemente. Nada más que eso. ¿Ya? Así que era la letra B. Ya, y las últimas dos de desarrollo. Bueno, decía aquí, durante la pandemia del COVID se han registrado 11.500 muertes, las cuales se distribuyen por mes normalmente de enero a diciembre, ¿ya? A ver, de más está decir de que las muertes no se han comportado normalmente, ¿ya? Con una media 6 y una desviación estándar. Obviamente esto yo lo ocupo como
como para tratar de darle algo contingente a un tema que nosotros estamos viendo, que podría ser, se podría dar de una manera normal, pero dado como se han ido dando las cosas, es complicado, ¿ya? Es muy difícil, o a lo mejor la desviación estándar vaya a crecer con el paso del tiempo, ¿ya? Yo lo quise hacer así para que tuviéramos algo más o menos que se pudiera entender y que lo pudiéramos hacer más fácil, ¿ya? Para para la clase. Entonces, la función de densidad que generaba esta, esta normalidad era así, con que la media iba a ser junio, ¿cierto? 6 y una desviación estándar de 2 10 hasta el 12, ¿cierto? Después aquí 4 aquí 2 y listo. Entonces, decíamos que la desviación estándar, ya con una media de 6 y una desviación estándar. Bajo esta función decía, calcular lo siguiente. A. Probabilidad de que una muerte elegida al azar se haya producido entre abril y junio. Ya, abril es 4 y junio es 6, ¿cierto? Por lo tanto, entre abril y junio. Aquí, tal cual como lo hizo la Anita, creo que en su dibujo puso así como unas, como unos corchetes así. Entre abril y junio. Ya, entonces yo tendría que haber visto simplemente esto. ¿Cuánto me marcaba eso? 34,1%. Y esa era la respuesta de la letra A. ¿Ya? 34,1%. La letra A, entonces, la A, vamos a marcarla acá, era 34,1%. Súper fácil. Después decía la letra B, probabilidad de que una muerte elegida al azar se haya producido entre febrero y agosto. Entre febrero, 2, y agosto, el 8. Entonces ya ahora tendría que eh, sumar todo esto. ¿Ya? Esta era 34,1, este también era 34,1. ¿Ya? Y esta que está acá, lo que está al lado del 34,1 era 13,6, la del lado izquierdo. ¿Ya? Por lo tanto, este era 13,6. ¿Qué tendría que haber hecho yo? Haber sumado todo esto. ¿Ya? 34,1 más 34,1 me da 68,2 más el 13,6. ¿Cuánto dije? 68, 78, 81,8%. ¿Ya? Estas dos, al menos, creo que la mayoría la tuvo buena. ¿Ya? Al menos de los que lo hicieron, estaban buenas la A y la B. Y la letra C decía probabilidad de que se produzcan muertes entre octubre y diciembre. ¿Ya? Octubre, 10, diciembre, 12. Por lo tanto, entre estos 2 meses. O sea, en este pedacito que está aquí. ¿Ya? Entonces, lo último que está acá es un 2,1%. 2,1%. Listo, eso era todo. ¿Me puedes dejar escribir, por favor? 2,1%, ahí sí. No sé qué le pasa. Ah, y ahí decía si se cumpliera esta normalidad, ya como un pequeño detalle, una pequeña condición. La letra D y la letra E ya eran un poquito más difícil porque dice probabilidad de que una muerte elegida al azar se haya producido antes de julio. Julio, julio, julio. Y julio está. Chiquillos, esperen un poquito que me están llamando por teléfono y es importante. 2 segundos.
Ya, chiquillos, tengo algo que atender, así que voy a tratar de terminar rápidamente, ¿ya? La letra D, yo les decía que era antes de julio, y julio está aquí, ¿cierto? En el 7. Y era anterior a todo esto, para acá, todo eso, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo que teníamos que hacer eh, era, pensé que no me había silenciado. Eh, ya, entonces tenía que cambiar primero el X, tenía que llevarlo a la Z, y el X era 7, ¿ya? Y para llevarlo a la Z tenía que hacer el X, y esto es importante que lo entiendan porque se equivocaron bastante aquí, ¿ya? Entonces, igual que aquí en la 4 era Z igual al X, que era 7 menos la desviación estándar, que era 6 y lo partíamos en la, o sea, menos la media, que era 6 y lo partíamos en la desviación estándar, que era 2 y esto me daba un medio, ¿ya? Entonces el Z va a ser 0,5. ¿Y qué es lo que yo tenía que hacer con ese 0,5? Buscarlo en la tablita. Y la tablita me decía que el 0,5 estaba aquí. Como no tenía un segundo decimal, el 0,5 iba a ser este. 0,69146. 0,69146, que 0,69146, que en porcentaje iba a ser un 69,14%. ¿Ya? Y la letra E iba a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? La letra E me decían que era probabilidad que se produzcan antes que septiembre. Y septiembre era el mes 9. 9 aquí. Entonces hacía lo mismo. 9 menos 6 menos 2, 3 partido 2, y eso es 1,5. Voy a buscar entonces acá el 1,5. El 1,5 está aquí, 93,31%. Y esa era la respuesta final de la letra E, 93,31%. ¿Ya? Chiquillos, tengo una emergencia, los dejo, ¿ya? Vamos a terminar aquí. Las notas, si quieren, me esperan hasta las 3. Yo como entre las 3 y las 3:10 quizás pueda volver. De hecho, no voy a cortar esta llamada, ¿ya? Para que lo tengan claro. Voy a detener la presentación, voy a dejar de grabar.